Continuando con el estudio de los principios básicos en prótesis fija, hoy me corresponde ponerlos al día con todo lo referente a los principios estéticos, sabiendo que una de las causas principales que motiva a los pacientes para el tratamiento odontológico es la estética dental. En tal sentido, nosotros como odontólogos debemos saber que el principio básico del sistema restaurador consiste en combinar las características de la resistencia y la dureza del metal con las cualidades estéticas de la cerámica. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué hacer para lograr que de verdad una restauración en prótesis fija sea estéticamente aceptable y cumplir con esas exigencias del paciente? Para responder esta interrogante es importante considerar que la cultura y la autoimagen influyen en la interpretación de los individuos. Lo que para un individuo es bello, para otro no lo es. Sin embargo, en nuestra área existen parámetros o principios que nos ayudan a cumplir con los requerimientos estéticos del paciente. En tal sentido, el objetivo de esta clase es conocer los principios estéticos y sus implicaciones en prótesis fija. Es por todo esto que somos insistentes al decir que es indispensable elaborar una correcta historia clínica, y en este momento se podría obtener una lista de protocolo estético para identificar las peticiones y expectativas del paciente, evaluar cuidadosamente, elaborar un plan de tratamiento y el consentimiento informado. En el mismo orden de ideas, debo decirles que existen autores que consideran los principios estéticos lo más importante en el éxito de los tratamientos protésicos, ya que la concepción del componente estético, tanto del propio paciente como del operador, son altamente significativos en el resultado clínico. En cuanto a los principios estéticos como tal, el Comité de Parámetros de Atención del American College of Prosthodontics, en una publicación realizada en el año 2005, determina los parámetros guía a tomarse en cuenta para los tratamientos estéticos, que en general se relacionan con el color, la forma y la textura de los dientes, conformando lo que se denomina tríada estética, de cuyos componentes estaremos hablando. El color es el principio más importante y por eso hay varias cosas por saber acerca del color, y una de ellas es que el color de un objeto no es más que reflejo de la luz que incide sobre éste. En tal sentido, la apariencia única del diente es debida a la compleja interacción entre la luz y los tejidos dentarios, lo que puede ocasionar fenómenos ópticos, tales como la reflexión, que es la capacidad de una superficie de desviar los rayos luminosos o lumínicos que incidan sobre ella y se relaciona con la cantidad de luz reflejada para determinar el brillo. A mayor luz reflejada, más brillante. En este diagrama observamos la incidencia de los rayos de luz que pueden ser desviados y determinan el brillo. La dispersión, que es cuando la luz entra en los tejidos dentarios, tocando varias estructuras del mismo y es dispersada en otras direcciones o en todas direcciones. Por ejemplo, en el esmalte dental, el tejido que ocasiona o provoca la dispersión son los prismas del esmalte, y en la dentina los túbulos dentinarios. La absorción es el fenómeno por el cual atraviesa un medio opaco y el cuerpo disminuye su intensidad. La luz pasa a través de un filtro y los colores que pasan a través del filtro llegan al ojo como el color del filtro. ¿Qué observamos? El color del filtro y llegan al ojo como el color del filtro. Esto ocurre con los dientes, pues el color que vemos es la absorción del color de la dentina. La refracción es la variación de la trayectoria de la luz cuando pasa de un medio a otro, por ejemplo, del aire al agua. Esto ocurre en menor medida en el esmalte y en mayor medida en la dentina por la mineralización de los tejidos. La translucidez es otro fenómeno óptico que debemos considerar para el color. Es muy importante porque los dientes decimos que son translúcidos o que el esmalte dental es translúcido. Y la translucidez caracteriza aquellos materiales que dejan pasar la luz, pero los objetos situados detrás de él no se ven de forma clara. Esto ocurre con los dientes porque el esmalte, como ya les decía, es translúcido y si la dentina no existiera para bloquear ese paso de luz, el diente parecería de vidrio. La fluorescencia es el fenómeno por el cual algunas sustancias, al ser iluminadas con luz ultravioleta, son capaces de transformar los rayos invisibles de onda corta en ondas largas y visibles. Los dientes son de fluorescencia blanco-azulada. El metamerismo es la propiedad que tienen algunos cuerpos de mostrar el mismo color bajo cierto tipo de luz.
pero que al variar esta luz, el color se hace diferente. Por eso observamos esta imagen, esta que tenemos aquí, la luz del sol y la luz artificial. De allí deducimos por qué seleccionar el color de las restauraciones o de la cerámica bajo la luz natural, que ya es otro tema que veremos más adelante. La opalescencia es el término dado a las sustancias que muestran propiedades ópticas similares al ópalo, que es una piedra, la cual parece de color rojo amarillento cuando transmite la luz y azules cuando la reflejan. Y esto mismo sucede con los dientes, por eso en la escala de colores se atribuyen estos tonos. Son azules con la luz reflejada y naranja rojizo con la luz transmitida. Existen además las dimensiones del color, que son el matiz, el croma y el valor. Pero esto es un tema que explicaremos en la parte de selección del color en prótesis fija. Por ahora continuemos con el segundo componente de la tríada estética. Nos corresponde hablar de la forma, es decir, la morfología dentaria. Y en este aspecto no hay mucho que hablar, solo decir que la restauración definitiva debe tratar de imitar lo mejor posible la anatomía dentaria natural, para lograr una armonía no solamente dentaria, sino también facial, ya que la morfología dentaria o la forma del diente se relaciona muchas veces con la forma facial. Por eso esta imagen que observamos aquí, de las diferentes formas faciales y dentales. Los dientes además deben tener una inclinación progresiva mesial, y es lo que queremos observar en esta imagen. Y otra cosa que debemos tomar en cuenta al hablar de la forma es la disposición del punto de contacto, y tenemos la regla 50-40-30 que se debe considerar al rehabilitar, y no es más que la longitud de los puntos de contacto, y se refiere a la relación de la altura del contacto interdental entre los incisivos centrales superiores, el incisivo central y el lateral, y el incisivo lateral y el canino. En cuanto a los incisivos centrales, debe existir un punto de contacto de una superficie de 50%, entre el central y el lateral del 40%, y entre el lateral y el canino del 30%. Y por último, no debemos olvidar la textura. Las superficies de la restauración deben ser lisas, es decir, estar pulidas, sin socavados, aristas o irregularidades que desfavorezcan la salud bucal. Además de la tríada estética, estos autores nos refieren la importancia de una información estética suplementaria que enriquece el tratamiento, y no es más que tomar en cuenta las relaciones faciales, las relaciones dentofaciales y las relaciones dentogingivales. En cuanto a las relaciones faciales, la línea media facial y las líneas horizontales de la cara. En cuanto a las relaciones dentofaciales, la línea media dental, la línea de la sonrisa y la dimensión vertical. Y las relaciones dentogingivales, los tejidos duros, el tamaño de los dientes, los factores óseos y los tejidos blandos. Cada uno de estos componentes ya debemos haberlos entendido cuando desarrollamos la clase de historia clínica. A manera de conclusión, les puedo decir que la creación de la mejor estética en las restauraciones indirectas es un proceso complejo e implica mucho más que escoger el color. Sin embargo, podemos reconocer que los parámetros o principios estéticos nos facilitan esta difícil tarea, que se resume en valorar cada aspecto de la tríada estética: el color, la forma o morfología dentaria y la textura, a la cual se le adicionan otros componentes que se deben evaluar minuciosamente en la historia clínica, como la línea media facial y dentaria, la línea de la sonrisa, la dimensión vertical, la forma de la cara, entre otros. Estas son las referencias empleadas en esta clase y que pueden consultar para ampliar sus conocimientos. Y para finalizar les dejo esta reflexión. El éxito no se logra solo con cualidades especiales, es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización.